En este momento vamos a explicar la integración por partes. Como muestra el primer ejemplo, la integración por partes es un método que se usa normalmente para efectuar la integración de una expresión que se comporta como el producto de dos funciones que entre sí no se relacionan. ¿Cómo así no se relacionan? Por ejemplo, el coseno de x con la expresión o el polinomio x, no tenemos que uno sea la derivada de la otra expresión, por ejemplo, para pensar en el método de sustitución o el método de cambio de variable. ¿Qué hacemos? Primero identificamos u y diferencial de b. U se recomienda que debe ser aquella expresión que es fácil de derivar o que su derivada se simplifica. Y la otra función que vamos a llamar diferencial de b debe ser una expresión cuya integral sea inmediata, porque en este caso u llamamos a x y diferencial de b a todo lo que queda, incluyendo el diferencial. Acá, si derivamos a ambos lados, la derivada de u es igual a la derivada de x, porque en ambos casos la derivada es 1. Y acá existe un pequeño proceso de integración para obtener el b, que es seno de x. Finalmente, puedo obtener esta integral haciendo uso de la fórmula de la integración por partes. La fórmula de integración por partes dice que debes multiplicar u por b. Entonces tendríamos x por seno de x. Luego, parte de la fórmula dice que debe ser menos, y dentro de una integral multiplicar b con diferencial de u, en este caso seno de x diferencial de x. Observamos que esta nueva integral es inmediata también. Eso nos invita a pensar, si estás usando el método de integración por partes, la nueva integral te debe quedar una integral más sencilla que la original. Caso contrario, los cambios que has usado no son los adecuados. Culminando este ejercicio, sabemos que la integral del seno es menos coseno, pero con el menos de la fórmula quedó más coseno. Ahora, otro ejemplo. Nuevamente tengo un producto, en este caso de x al cuadrado por e a la x. Identificamos u. Según lo conversado, u debe ser x al cuadrado porque al derivar se simplifica, al menos se baja el orden. Y diferencial de b podría ser e a la x diferencial de x porque su integral es inmediata. Escogido eso, acá derivamos y acá integramos. El resultado va a ser u por b, x al cuadrado por e a la x menos de la fórmula, y nos toca este por este, en este caso 2x por e a la x diferencial de x. Observamos que acá dentro de esta integral, si bien es cierto es más sencilla que la original, pero hay un producto nuevamente de dos funciones que entre sí no se relacionan, que nosotros vamos a llamar asterisco. Calculando por partes asterisco. Nuevamente vamos a calcular esa integral por partes. En este caso vamos a llamar u a x y diferencial de b a e a la x diferencial de x. Se recomienda, para no cometer errores, que cuando calculas integrales consecutivas de este tipo, no puedes cambiar el orden. Es decir, si acá llamaste u al polinomio en la expresión original y diferencial de b a la exponencial, acá te debes mantener en la misma ley. U es x y diferencial de b la exponencial. Seguimos el mismo proceso, acá derivamos, acá integramos y luego esta integral asterisco que está dentro de este corchete que nosotros observamos acá, el asterisco sería u por b, que sería x por e a la x, menos la multiplicación de estos dos, menos es de la fórmula. Al multiplicar e a la x por diferencial de x nos queda esta expresión, cuya integral sabemos que es la misma. Y tenemos el resultado, acá efectuando el menos por esto, menos por menos da más, y tenemos la respuesta. Tenemos una integral parecida a la anterior, en este caso el polinomio es x al cubo y acá es la trigonométrica. Tendríamos que aplicar, si pensamos como en el ejemplo anterior, la integración por partes 3 veces. Pero hay una técnica alternativa para ese tipo de integrales. Acá se llama la integración por el método de tabular, que es una técnica, una simplificación de la integración por partes. La expresión que hemos llamado u ponemos acá en la parte de derivadas, y la integración y la parte que hemos llamado seno de x ponemos acá en la parte derecha, donde vamos a integrar. Acá derivamos
Acá integramos, derivamos, integramos. Seguimos derivando, integramos. La derivada llegó a 0 y terminó el cuadro. Luego multiplicamos de esta forma, el primero con el segundo, y eso va con el signo más, el otro va con el signo menos, el otro va con el signo más, y acá termina, porque el 0 multiplica que multiplique y ya empieza a anularse. Y el resultado de esa integral va a ser multiplicar x por más por menos da menos, x cubo por coseno de x. Menos por menos da más, 3x al cuadrado por seno de x. Más por más da más, 6x por coseno de x. Y acá 6 por menos seno de x, menos 6 seno de x. Lo mismo hubiéramos podido hacer en el ejemplo anterior. Ojo, pero no siempre la técnica tabular funciona. Funciona bajo ciertas reglas. Por ejemplo, en el caso 1, sí es recomendable aplicar en la técnica de tabular, porque tienes un polinomio que no necesariamente va a ser x a la n, puede ser un polinomio en la forma x a la n más x a la n menos 1 y así sucesivamente, un polinomio de grado n de manera general, y la otra la función exponencial que sabemos que es fácil de integrar n veces. También cuando tienes un polinomio con el seno de ax, también cuando tienes un polinomio por el coseno de ax. En estas tres reglas se puede haber usado la técnica de tabular que acabo de explicar. Situaciones de este tipo sí nos llevan a usar una integración por partes y acá lo que se les da es una especie de regla. En este caso la función arcoseno es el u y la función polinomio es el diferencial de b, como podemos observar. De la misma manera acá, si tengo la exponencial por la trigonométrica, una selección recomendada puede ser esta, aunque acá podríamos tomar cualquiera como u y cualquiera como diferencial de b, la misma idea para este. Pero en este caso, en la número 8, donde mezclas un polinomio con una logarítmica, sí es prácticamente una ley que la función logarítmica debe ser u, es decir, la expresión que vas a derivar, y diferencial de b el polinomio. Eso es todo, amigos.